Sánchez, cuando usted va a perder votaciones en el Congreso, se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. Y como no tiene presupuesto, alienta barricada, 23 policías heridos. El transporte no funciona, ahora hay huelga en Barajas. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías. Porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Fíjese, en estos 7 años que llevo al frente del Gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Bueno. Señoría, este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos 2 años de legislatura y eso es más de lo que han aprobado parlamentos con mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en su tierra, en Galicia. Y ahí están los resultados, 2,7% de crecimiento económico para este año, volviendo a liderar de nuevo entre las economías avanzadas el crecimiento y la creación de empleo. Y eso es un éxito de país, también del Gobierno de España, pese a la bancada popular. Que no escuches usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Mire, señoría, este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Pero en fin, le diré todas las veces que usted quiera para ver si busca usted otro planteamiento. Mire, se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel. Seguir en el poder, por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... La presidenta, mire, este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta, como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa y ocupa. Gracias, presidenta. Señor Bolaños, pueden ustedes seguir intentándolo, pero ya le adelanto que será en vano. Pueden seguir convirtiéndose en un gobierno de agitadores callejeros, 23 policías heridos que esperan la disculpa de su gobierno. Pueden seguir envenenando la convivencia, sembrando el caos y boicoteando a España. Nada va a tapar el océano de corrupción que rodea a su gobierno. Señor Tellado, buenos días. ¿No se conmueven ustedes ni un poquito ante las imágenes de miles de niños asesinados por los genocidas en Israel con ese discurso equidistante que ustedes mantienen? Ese discurso del sí pero no equidistante entre los que perpetran un genocidio y las víctimas inocentes, ¿no se conmueve ni un poquito? Y segunda cuestión que también le planteo. Usted continúa en sus preguntas de manera reiterada con falsedades, con patrañas, con mentiras. ¿Por qué se empeñan ustedes en manchar el nombre de personas honestas? ¿Por qué? ¿Necesitan ustedes este tipo de oposición? ¿Para qué?
de verdad, se arrepentirán ustedes de la oposición que protagonizan en esta legislatura, porque es simplemente indigna. Gracias. Señor Bolaños, forma parte usted del comando Leire, un comando de fontanería para encubrir vulgares delincuentes que rodean al entorno familiar, al partido y al gobierno de Pedro Sánchez. Vaya vergüenza para lo que ha quedado. Qué pena que el Partido Popular haya traspasado todas las líneas rojas atacando cruelmente a personas honradas que son la familia del presidente del gobierno. Qué pena para lo que han quedado ustedes también. Qué pena. Mire, no se da cuenta, señor Tellado, que su discurso, su tono, sus formas es absolutamente igual que el de la ultraderecha y Vox. ¿No se da cuenta usted que el fondo de su discurso, identificando migración con delincuencia, hablando de gobierno ilegítimo, hablando de un problema de seguridad ciudadana en nuestro país, que es uno de los países con los ratios de seguridad ciudadana mayores del mundo? ¿No se da cuenta que ese discurso lo único que hace es engordar a la ultraderecha? ¿No se da cuenta que sus insultos solo son una copia de lo que hace la ultraderecha? ¿No se da cuenta usted de que les va a pasar lo mismo que otros partidos conservadores en Europa, como en Francia, como en Italia, que les va a engullir la ultraderecha, copiándoles el discurso y copiándoles sus insultos? Mire, señor Tellado, le voy a reconocer algo. Es usted un activo electoral, un agente movilizador. La ONU valora si quien le positivamente escucha la posición, le da algo de credibilidad, votará a Vox. Y si quien le escucha sabe que lo que dice son patrañas, votará al Partido Socialista. Señor Tellado, gracias. Silencio, por favor. ¿Qué entiende por convivencia? Convivencia es no faltarse al respeto, no mirar por encima del hombro a nadie con independencia de su origen, de su cuna, de su linaje. Convivencia es que todos los españoles seamos iguales y tengamos igualdad de oportunidades. Esa es la convivencia que protagoniza este gobierno. Gracias. Esencial. Yo a usted no lo odio, usted a mí sí. Yo puedo odiar lo que usted hace, su inmoral amnistía, su ataque a los jueces. Usted odia lo que yo soy. Que pactan con delincuentes para blanquear esos pactos, criminalizan la alternativa. Negar la alternancia es reventar la convivencia y ahora en sentido literal. Ni como ustedes nos odian a nosotros. Somos los hijos y los padres de la paz civil. Señora presidenta, enternecedora intervención, señor Álvarez de Toledo. Una pena que no se compadezca en nada con lo que es la realidad de su vida política y su trayectoria. Porque usted es una realidad, le gustaría más vivir en la España de hace unas décadas, donde no había personas que pensaran diferente, donde no había derechos sociales, donde no había becas, donde no había un reforzamiento del estado del bienestar, donde los de siempre mandaban y los humildes obedecían. Esa es la España que a usted le gustaría representar. Y mire, como después de estos debates que tenemos, usted nunca queda satisfecha con los 2 turnos, pide un tercero. Pide un tercero porque se ve que necesita hablar más. Claro, ¿cómo vamos a tener igualdad de oportunidades usted y yo? Yo, que soy un humilde ministro socialista de izquierdas de un barrio de Madrid, ¿cómo voy a tener las mismas oportunidades que usted? Por eso pide un tercer tiempo. Y luego sucede algo también que resulta enternecedor como su intervención, y es que sale a su rescate siempre el sindicato del bulo, todos sus viejos amigos de las patrañas del 11M, todos los que atribuían el 11M a ETA, al CNI, al gobierno Zapatero, a la policía, a la Guardia Civil. Los pseudomedios, los pseudoanalistas, los pseudoperiodistas salen todos en su rescate para demostrar la degeneración absoluta de la ultraderecha en este país. Porque mire, esa ultraderecha insulta como usted cuando hablan de la fruta. Esa ultraderecha difama como usted cuando intentan manchar a personas honestas. Esa ultraderecha mira por encima del hombro a los demás como usted cuando falta el respeto a los ciudadanos. Esa ultraderecha miente y ataca a los jueces cuando no les interesan sus intervenciones, como usted cuando atacó al instructor del 11M con sus patrañas, con sus mentiras y sus falsedades. Esa ultraderecha, en definitiva, es lo que representa usted. Usted es la referencia más principal de lo peor del Partido Popular del pasado, de lo peor del Partido Popular del presente y, si el señor Feijóo no lo remedia, de lo peor del Partido Popular del futuro. Por tanto, no nos haga intervenciones enternecedoras, señora Álvarez de Toledo, si es que la conocemos, la vemos y sabemos muy bien lo que es usted. Gracias. Humilde ministro, ¿cree que los pactos de su gobierno refuerzan el Estado de Derecho? Me encanta comprobar cómo la ultraderecha sale al rescate de la señora Álvarez de Toledo. Es un clásico en estas sesiones de control, cómo esa
unidad en lo universal que tienen ustedes se demuestra cada día en las sesiones de control. Gracias, señora Millán. Gracias de corazón. Intentamos convencer a los españoles que Vox y el Partido Popular son lo mismo, pero no hace falta. Ya están la señora Millán y la señora Álvarez de Toledo de la mano en estas sesiones de control. Mire, le voy a hablar de pactos. Y no sé si a usted le gustará la respuesta, entiendo que no. Mire, nosotros hemos sido un gobierno, lo decía el presidente, con mucha estabilidad, 7 años, más de 7 años gobernando, con países que han tenido 5, 6, 7 primeros ministros en este tiempo, y nunca hemos tenido mayoría absoluta en esta Cámara. Lo hemos hecho con grandes acuerdos con los grupos parlamentarios de este Congreso para intentar que España avance. Hemos conseguido, que igual a usted le parece poco, que hoy España crezca multiplicando por 7 la media del crecimiento económico en la Unión Europea, por 7. Y hemos conseguido 22 millones de ocupados. Nunca se habían conseguido tanto empleo, tanta afiliación a la Seguridad Social en nuestro país. Y lo hemos hecho reforzando el estado del bienestar, con mejoras en el estado del bienestar para la mayoría social de este país. A usted, evidentemente, no le gusta. ¿A usted qué le gustaría? Pues lo que dicen sus programas electorales, ilegalizar fuerzas políticas que no piensan como la ultraderecha. El Partido Popular, depende del día, pues también les compra esa propuesta o no. ¿A usted le gustaría encarcelar a personas que no piensan como usted? Pues bueno, hay diputados en el Partido Popular que también dicen cosas similares. Es decir, es lógico que a usted no le gusten los acuerdos y es lógico que no le guste hablar con el diferente, porque usted lo que quiere es ilegalizarlos o encarcelarlos. Pero mire alrededor, ¿ve? Esto es España, lo siento. Han legalizado un golpe de Estado y con sus pactos, ¿ustedes se creen que eso no tiene ninguna consecuencia en la calle? Aquí lo que hay es un plan premeditado para terminar con la convivencia en España, propio además del instinto carroñero de un gobierno al que le conviene que haya tensión. Ya lo dijo Zapatero en su día y hoy lo que tenemos como consecuencia es un presidente del gobierno que sale públicamente a llamar y lanzar sus hordas mediáticas y callejeras de la mano de la Kale Borroka a reventar un evento deportivo para utilizarlo como cortina de humo de su corrupción. Puesto que condenamos cualquier violencia y cualquier asesinato y no le permito que usted, representante de la ultraderecha, acuse al Partido Socialista de violencia y de fomentar la violencia. No se lo permito. Usted pensará que la ha dicho muy gorda, pero es que el Partido Popular le igualan las cosas que dice. Y mire, le voy a decir algo que ya he repetido y vuelvo a reiterar hoy aquí. En el año 27... lo que van a tener que decidir los españoles es socialdemocracia o barbarie, la que usted representa. Gracias. Y trabajar para China y para Venezuela. Así que, señora vicepresidenta, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Yo creo que es muy claro, señora Muñoz. Trabajamos por el interés general, incluidos los derechos humanos a nivel internacional. Se trata de un genocidio. El señor Feijóo intenta hacer malabarismo, señor Feijóo, para no aclarar la postura del Partido Popular, pero la historia nos juzgará. Pondrá a este gobierno al lado de la legalidad internacional, al lado de los derechos humanos y pondrá al Partido Popular al lado de los cobardes que están callados mientras se asesinan a miles de personas en Gaza. Señora Muñoz, a los hechos me remito. Nosotros hemos aprobado el salario mínimo interprofesional, beneficiando a los trabajadores que tienen menos renta en este país. Ustedes lo votan en contra. Nosotros hemos aprobado una reforma laboral que procura la estabilidad y, por tanto, los proyectos de vida de las personas trabajadoras. Ustedes votan en contra. Hemos revalorizado las pensiones. Ustedes votan en contra. Proponemos un impuesto a las energéticas y a la banca y ustedes votan en contra. Ponemos un impuesto de patrimonio y ustedes votan en contra. Está muy claro, señora Muñoz. Nosotros defendemos el interés general y ustedes defienden el interés de una minoría, el interés de una élite. Ustedes están todo el día presumiendo, como ha hecho ahora, de grandes cifras. Qué bien va España, las cifras de paro mejoran, España es un país seguro. ¿Y saben lo que piensan los españoles cuando la escuchan? ¿De qué planeta se ha escapado? Los españoles son gente corriente que tiene problemas reales de los que ustedes no hablan. Señorías, en este país no se ha puesto de moda ser facha, como dicen algunos. Lo que está de moda es decir basta. Lo que quieren es vivir mejor, tener servicios públicos de calidad, que los trenes funcionen, llegar al final de mes.
Señora Montero, mire, los españoles se han hartado del socialismo, están hartos del sanchismo. Señora Muñoz, miedo es el que tiene el Partido Popular y especialmente el señor Feijóo a no llegar vivo al final de la legislatura. Eso es lo que le pasa al Partido Popular, por mucho que ustedes se empeñen en intentar disfrazarlo, como usted ha intentado hacer aquí, de sus propias contradicciones. Porque claro, señora Muñoz, justamente dice usted esto esta semana, donde la agencia de calificación del crédito, crediticia, Standard & Poor's, ha mejorado la calificación de nuestro país, que no lo dice el Gobierno, señora Muñoz, que lo dicen las agencias de calificación, que la economía española va como un tiro, que estamos creando empleo, que estamos creciendo por encima de la media. Pero verá, sus propios presidentes autonómicos presumen de los datos económicos. Lo que le ocurre al Partido Popular es que no tiene rumbo, ni encuentra el rumbo, ni lo va a encontrar porque no tiene proyecto para este país. Muchísimas gracias. Señora ministra, tienen ustedes el gobierno que más recauda de la historia, también el gobierno que más se ha endeudado de la historia. En teoría, manejan ustedes más dinero que nadie. Y sin embargo, ¿dónde está ese dinero? Surrealistas, algunas de ellas a la Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia. Eso fue el año pasado, sin ir más lejos. Pagan ustedes a los sindicatos, han cuadruplicado las subvenciones a los sindicatos. Y tienen ustedes esa inspección de Hacienda que sangra a los españoles, pero que luego en otras cuestiones parece no ver. Y hablo en concreto de la corrupción del Partido Socialista o en la corrupción de la familia Sánchez. Listas de espera más largas desde que existen datos. No están los trenes españoles, que ya vemos que no funcionan. No está tampoco en la prevención de incendios. Lo hemos visto recientemente que faltaban efectivos, faltaba previsión, faltaba material. No está tampoco en las infraestructuras hídricas para prevenir las riadas. Lo vuelvo a recordar por si no lo ha escuchado previamente, señor Figaredo. Standard & Poor's esta semana ha elevado la situación de España y por tanto ha mejorado su calificación crediticia, entre otras razones por la buena evolución de la deuda. Miente la derecha cuando dice que este gobierno ha empeorado la deuda de nuestro país. Ahí están los organismos acreditados para decir que estamos tratando la deuda de este país mejor de lo que no se ha tratado nunca. Por tanto, señoría, miente en la parte económica. Pero luego a mí me surge una pregunta. Señor Figaredo, ¿usted sabe que están gobernando en las comunidades autónomas? Así la cara que no lo sabe. Se acaba de enterar el señor Figaredo que Vox está gobernando y está ayudando a gobernar al Partido Popular en las comunidades autónomas. ¿Sabe de quién es responsabilidad la lista de espera en sanidad? De las comunidades autónomas. Por tanto, si la situación es peor que nunca, también la responsabilidad es compartida entre el Partido Popular y Vox. ¿Sabe quién es responsable de la vivienda en este país? Las comunidades autónomas. Si Vox gobierna con el PP en la mayoría del territorio, Vox es responsable del discurso del señor Figaredo de no tener oportunidades los jóvenes para poder emanciparse. Pero fíjese, señor Figaredo, esto que le digo es una obviedad. Ustedes no creen en el estado de las autonomías, pero ahí están, apuntalando al Partido Popular y haciendo contrarreforma desde su influencia en el Partido Popular, pero ustedes se hacen aquelarre durante los fines de semana, aquelarre a favor de la tolerancia y del odio, en contra de las políticas también que defiende este gobierno. Y le quiero decir, señor Figaredo, que patriotismo no es negar el orden internacional, patriotismo no es estar permanentemente situando a España en el lado incorrecto de la historia. Patriotismo no es no ser empático con las necesidades de los ciudadanos. Lo que ustedes hacen no es patriotismo. Patriotismo es trabajar por este país como cada día hace el Gobierno de España. Señora Montero, he visto que en estos días ha estado usted por Andalucía, por fin, acompañada por el presidente del Gobierno. Le invito a que lo haga más a menudo, que lo haga acompañado del señor Sánchez, que se pase por las calles y que tome el pulso qué opina la gente de ustedes dos. Y también he comprobado que usted ha sido
muy generosa en sus intervenciones. Muy generosa en sus intervenciones. Generosa en engañar y generosa en mentir. Generosa en engañar. Han vuelto ustedes a tomarle el pelo a los jóvenes otra vez, con el tema de la vivienda. Otra milonga. Antes eran 200.000 viviendas para los jóvenes, ahora son 30.000 euros. Trae una pregunta preguntando si yo estaba orgullosa de mi actuación en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué ocurre? Que como el Partido Popular de Andalucía se asustó el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces arropando al presidente del gobierno y a mí misma, señor Bendodo, pues ahora tiene usted que intentar quitarle importancia a eso que ocurrió. Están nerviosos, señor Bendodo, para traer, sí, ya le veo, para traer esto aquí. Entre otras cosas, porque usted incluso les peta a la ministra de Vivienda unas competencias que son competencias exclusivas del Gobierno de Andalucía, que no ha hecho nada por la vivienda. Pero vamos a la pregunta, señoría. Usted me preguntaba si yo me siento orgullosa de mi actuación y es la quinta vez que usted me hace una pregunta similar y va a seguir haciéndola, perfecto. Yo le seguiré contestando en esta Cámara, pero ¿sabe lo que empiezo a pensar? Que quien no está orgulloso ni de su papel, ni de su protagonismo, ni de su actuación dentro de la dirección del Partido Popular es usted. Porque si no, no preguntaría cada día por el orgullo de los demás, señor Bendodo. Y probablemente se lo tiene que mirar el papel de los andaluces en la dirección del Partido Popular. Señoría, nunca estuvo mejor la sanidad que en la etapa socialista. Le voy a decir, sin listas de espera, con citas al médico de familia, por supuesto, antes de 48 horas, investigación de vanguardia en la comunidad autónoma que saltó a los telediarios por tener los primeros avances biomédicos. Señorías, los ciudadanos lo recuerdan y por mucho que insistan, mi gestión al frente de la sanidad no se va a olvidar. Es un aval que me acompañará durante mi carrera política. Van a mirar a la cara a las mujeres españolas. ¿Con qué cara? ¿Con la cara de Ábalos, del Tito Berni o de las saunas Adán? ¿Con qué cara van a mirar ustedes a las mujeres? Gracias. Popular, que tiene a mis dos predecesores previos, el señor Rato y el señor Montoro, o investigados o en la cárcel. Los equipos económicos del PP han acabado siempre. Señora ministra, el tono de su voz le delata. Ya ni usted misma se cree que España es considerada un país serio y responsable por parte de nuestros aliados. De tono, mire, yo comprendo que no le haya gustado que no continuar de portavoz. Había estado con el señor Casado, lo mismo le daba el señor Casado que el señor Núñez Feijóo, en fin. Pero para sacar aquí determinados temas hay que tener un mínimo de preparación. Y mire, usted no sé si sabe que cuando se trata de misiones en el ámbito de la OTAN, es SACEUR y el Comité Militar el que decide la participación de cada uno de los países. España ha ofrecido todo lo que tiene, por tierra, por mar y por aire. Por tierra, mar y aire están en nuestro momento nuestros ejércitos en el ámbito de la Alianza Atlántica. El día 19, que hay una reunión de SACEUR, seguro que usted no sabe ni lo que es SACEUR, entonces se concretará la posición de España. Y por último le diré, señor Feijóo, dígale que España está firmemente comprometida, incluso con su industria. Esa fragata, por ejemplo, que el otro día hubo la botadura en Ferrol. Usted no ha dicho nada, ¿verdad? Ustedes no lo hicieron. La inversión de España en defensa y su compromiso con Europa. Dígaselo a la señora Gamarra. ¿Qué hubiese ocurrido con un gobierno del Partido Popular? ¿Cómo nos habrían calificado ustedes? ¿Como miserables? ¿Como indecentes? ¿Como inmorales? Le pregunto, señor Marlaska, ¿sus políticas alientan a las mafias que trafican con seres humanos? ¿Sabe la gravedad de lo que entraña esto? Era difícil caer más bajo, pero usted lo ha conseguido. Nosotros evitamos el 40% de salidas irregulares trabajando en origen y en tránsito. Nosotros salvamos vidas. ¿Sabe cuánto se ha reducido la migración este año a esta fecha? En España un 36%, mucho más que en Italia, mucho más que en Grecia, países a los que ustedes dicen que tenemos que copiar las políticas.
Pero le diré, nosotros, el luchar contra las mafias, contra el tráfico irregular de seres humanos con resultados efectivos, nos lleva también a promover la migración legal, segura y ordenada. Algo respecto a lo que ustedes hace un año votaron a favor, pero ayer parece que ya la migración se ha convertido en otra historia para su partido político y se alinearon con la xenofobia y el racismo de la ultraderecha. Eso es en lo que se han convertido ustedes, tratando de convertir con bulos y mentiras la inmigración en un problema cuando no lo es, y le vuelvo a decir que hemos reducido en un 36% las salidas irregulares, y esos son datos oficiales de la Comisión Europea. Y usted me habla de la violencia y el llamamiento a la violencia. Mire, yo me siento orgulloso de unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el domingo pasado supieron compaginar perfectamente la respuesta a una minoría de violentos, pero garantizando el derecho a la manifestación de una mayoría que se enfrentaba al genocidio del gobierno de Israel. Y prefiero esas fuerzas, esos cuerpos de seguridad del Estado perfectamente democráticos pidiendo el restablecimiento de los 22 heridos, que no lo que hicieron ustedes en Barcelona en el 2017, donde les llamaron a una situación absolutamente difícil. ¿Y para qué? Para no conseguir nada. Muchas gracias. Alegría, en la web de Moncloa figura que es usted ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme, porque lo cierto es que usted dedica muchos más esfuerzos a tapar la corrupción del Gobierno como portavoz y a hacer méritos para ser la líder de la oposición en Aragón. Respuesta porque lo acaba de decir usted y además lo ha leído en la página web. La prioridad de este ministerio es la educación, la formación profesional y el deporte. ¿Cómo se queda? La realidad de su gestión educativa es que la semana pasada votaron en contra de ampliar las ayudas a las familias en la vuelta al cole más cara de la historia. Bueno, su jefe ni lo votó, prefirió irse al cine a ver El cautivo. Tranquilos, señorías del PSOE, porque el título de la película va por Cervantes, no va por Santos Cerdán. Pero mire, lo ha dicho y es verdad, es usted también ministra de Deportes, y por eso su prioridad debería ser apoyar siempre a los deportistas, no alentar las algaradas y la violencia contra ellos como hicieron Sánchez y usted el domingo. Las protestas pacíficas son legítimas. La violencia, señora Alegría, en una democracia nunca lo es. Ustedes pretenden desviar el foco de su corrupción y de su desgobierno a cualquier precio, incluso incitando a la violencia callejera, utilizando el sufrimiento de miles de palestinos que sufren bajo las bombas y el hambre, y olvidando a los rehenes israelíes que siguen secuestrados. Patxi López abrió la puerta a que España no participe en el Mundial de Fútbol del año que viene, en el que ya está participando Israel en su fase clasificatoria. Ya que Sánchez no lo ha querido hacer, aclárenos, ministra, ¿van a promover la retirada de España del Mundial de Fútbol? Muchos españoles están pendientes de su respuesta o de su silencio, y ya sabe lo que se dice, que quien calla, otorga. Gracias, señora presidenta. La verdad, señor Carazo, que después de escucharle, la primera pregunta que yo le haría, y tranquilo que es retórica, es ¿en qué clase de burbuja viven ustedes? ¿De verdad todavía no son conscientes de dónde está la ciudadanía española frente al genocidio que se está cometiendo en Gaza? ¿De verdad no son todavía ustedes conscientes de que la ciudadanía de este país, ante la masacre que se está cometiendo, ni se calla ni se esconde? Pero aquí lo verdaderamente aterrador es la equidistancia que ustedes están manteniendo frente a esta masacre. Una masacre, por cierto, que ha arrasado la vida de más de 60.000 personas inocentes, muchos de ellos bebés y niños. También le voy a decir algo, señor Carazo. Esa equidistancia y esa indiferencia les va a perseguir a ustedes toda su vida. También les digo, cada uno elige las bolsas que quiere cargar a lo largo de toda su trayectoria. ¿Y quieren hablar de la vuelta? Hablemos de la vuelta. Mire, señor Carazo, lo que ha sucedido es que a ustedes les hubiera gustado que el domingo Madrid se hubiera convertido en un auténtico campo de batalla. Y como esto no fue así, se tienen ustedes que inventar una realidad paralela. Pero, continúo, pero la realidad tozuda es que muchas miles de personas se manifestaron pacíficamente a lo largo y ancho de nuestro país contra el genocidio y contra... Señores diputados, por favor, un poco de silencio. Les digo que la realidad tozuda es que muchas miles de personas se han manifestado pacíficamente a lo largo y a lo ancho de nuestro país durante todas las etapas de la vuelta. Por cierto, una ciudadanía, unas personas a las que ustedes han llamado gentuza. ¿Y sabe lo que le pasa a los del Partido Popular y no se atreven a decirlo? Que a ustedes les conmueve, les indigna, les remueve mucho más ver cómo se tiran
4 vallas en la Gran Vía antes de ver cómo se tira un misil impactando en el hospital de Gaza, porque para ustedes lo primero es violencia y lo segundo es la respuesta a un ataque terrorista, señor Carazo. ¿Sabe lo que sucede? Que ya sabíamos que el Partido Popular era una oposición destructiva. Lo que no sabíamos es que es una oposición sin compasión y sin la más mínima sensibilidad frente a un horror que va a pasar en la historia de las infamias del mundo. Vicepresidenta, en resumen, obstáculos y no oportunidades. Su ministerio estaba llamado a ser el ministerio de la previsión y se ha quedado en el ministerio de la dejadez y de la desidia. La Dana, los incendios y el apagón son la factura de su mala gestión, de la suya y también de la de su antecesora, la señora Rivera. Desde el Ministerio no vamos a dejar de trabajar en la lucha frente al cambio climático y también contra la despoblación. Usted habla de una vicepresidencia, no habla de estrategias, no habla de 130 medidas de movilización de 13.000 millones de euros y sí, lo hacemos de forma participada, se lo aseguro. Ustedes se oponen a todas las propuestas que traemos en pro del interés general. Ustedes se opusieron, insisto, a una gran reforma para conseguir resiliencia del sistema eléctrico. Tienen ahora una gran oportunidad. Usted habla de Estado. Le animo a que se sume al Pacto de Estado frente a la emergencia. Vicepresidenta, ¿cuál es el balance real de su ministerio? Podría decir que en 3 minutos, menos de 3 minutos, es imposible decir el balance del Ministerio, pero voy a intentar adelantar algunos aspectos que son fundamentales. El primero, nada más llevar el Gobierno, declara la emergencia climática, actúa ante el cambio climático, una España especialmente vulnerable y una España que tiene grandes oportunidades. Actúa en planificación, actúa en marco regulatorio, actúa en proyectos que afloran por todo el territorio, generando tejido productivo, industrial, oportunidades, empleo. Actúa aprobando un plan de recuperación, transformación y resiliencia que permite también apalancar el 50% de todas esas inversiones en adaptación y mitigación, en esa transformación por la descarbonización de un sistema energético que permite también generar ese empleo y ese tejido productivo y además ser un país con un gran atractivo inversor. Desde que llegamos también hemos puesto un marco de certidumbre, una ley de cambio climático y transición energética, un plan nacional integrado de energía y clima, cantidad de hojas de ruta sectoriales para fomentar también la innovación en este país. Pero además hemos renovado los planes hidrológicos, actuando teniendo en cuenta la variable climática. También los planes de riesgo de inundación. Hemos trabajado en la protección de los humedales, Doñana, Mar Menor, protección de nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad. Y también hoy le quisiera decir que trabajamos los 365 días del año para proteger con unos bomberos forestales que actúan los 365 días del año. Y también hoy me gustaría decir que hemos trabajado en traer aquí cantidad de propuestas a las que ustedes nunca apoyan. Propuestas para hacer un sistema energético más resiliente. Gracias. Muchas gracias. Señora Belarra. Señorías, este domingo Madrid dijo no pasarán. Y la Vuelta Ciclista a España no pasó. Un intento de lavado de cara deportivo a los genocidas. Gracias también a las movilizaciones que se habían producido en nuestro país en las últimas semanas en Bilbao, en Asturias y en Galicia. Le moleste a quien le moleste, la Vuelta Ciclista a España la ganó Palestina, señorías. Y han hecho más. Miles de manifestantes en la calle el domingo para pararle los pies a Netanyahu que el Gobierno de España en 23 meses. Lo hemos dicho durante todo este tiempo. Este genocidio lo va a parar la gente decente, la gente trabajadora en todo el mundo, movilizándose y haciendo, vicepresidenta, lo que los gobiernos tenían que haber hecho hace muchísimo tiempo y no hicieron. Y ustedes van a tener que explicar muy bien, por qué han mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia con Israel en pleno genocidio. ¿Por qué han permitido que se usen nuestros puertos, nuestros aeropuertos, para que las armas lleguen a Israel para asesinar a niños y a niñas inocentes? Van a tener que explicar muy bien por qué no han sido capaces siquiera de romper relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué, señora Montero, han estado en el lado incorrecto de la historia? Y le pregunto,
¿Por qué si el presidente admiraba a los manifestantes, a las manifestantes, les mandó a la UIP para que les dieran porrazos? ¿Qué hacían 2 tanquetas en la plaza de Atocha el domingo? ¿Por qué se gaseó con gas pimienta a familias con niños, a gente mayor, a personas que se estaban movilizando pacíficamente? ¿Por qué se dispararon balas de goma? No me diga que no con la cabeza, no me lo estoy inventando. Estaba allí y lo vi con mis propios ojos como un policía le empotraba una valla metálica en la cara a una señora mayor. Díganos, ¿dónde está ese embargo de armas fantasma? Anuncian un embargo de armas y después no aparece por ningún lado. ¿Lo van a aprobar? ¿Va a incluir ese embargo de armas que se impida que se utilicen nuestros puertos para transportar armas, que se usen las bases de Rota y de Morón para que lleguen las armas norteamericanas a Israel? Lamentablemente tengo que decirle que pienso que no, porque si ustedes hubiesen querido hacer algo lo habrían hecho hace mucho tiempo, vicepresidenta, y esto huele a electoralismo barato. Muchas gracias. Lo que puede llenar de extrañeza a la mayoría de los grupos de esta Cámara, desde luego a los grupos de izquierda, es esta posición de Podemos respecto a las materias, a los asuntos en los que creo que hay un cierto consenso en una parte de la Cámara, desde luego no con la derecha y no con la ultraderecha, y ustedes se empeñan en distanciarse. Y no estamos entendiendo la posición de Podemos ni en este tema ni en muchos otros temas. ¿Por qué ese intento de aparentar que cosas que cuando ustedes estaban en el gobierno apoyaban, desde el momento que ustedes salen del gobierno, transmutan y no apoyan? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Señora Belarra, que estaban en el gobierno, no me haga gesto que creo que no corresponde, señora Belarra, por favor, no le pega ese tipo de gesto, creo que es mejor escuchar respecto a lo que le estoy diciendo y se lo insisto, no entiendo bien si algo es válido cuando uno participa del gobierno, ¿por qué cuando se va resulta que esas políticas entonces ya no valen? Es injusto, señora Belarra, que usted diga que este gobierno no ha tenido una posición valiente en el tema de Gaza. ¿Usted cree que no? Pues la única persona en el orden internacional que piensa que España ha sido tibia con la posición de Gaza. Por tanto, señora Belarra, ustedes pueden tener estrategia política, pero no falten a la verdad. La gente quiere que ustedes arrimen... Sense accés a l'habitatge, sense solucionar els problemes de Rodalies, sense atenció ni recursos pels nostres familiars amb necessitats. I davant d'aquesta realitat, com justifiquen vostès el bloqueig a les propostes que Junts ha posat a sobre la taula precisament per solucionar aquests problemes? Puta a su mujer, Milei, que para sus Muchas vergüenzas. gracias, señora presidenta. Bueno, yo discrepo de una cosa. Cataluña está viviendo uno de los mejores momentos de las últimas décadas y ahí están los datos objetivos. En fin, cuando hablamos de financiación autonómica, este gobierno ha transferido a Cataluña más de 60.000 millones de euros, es decir, un 55% más de lo que hizo Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Sobre el PRTR, es decir, los fondos Next, estamos hablando de casi 10.000 millones de euros que hemos transferido en inversiones a Cataluña para reindustrializar ese territorio. Y ahí están los datos en términos de crecimiento económico, de afiliación, de reindustrialización. En definitiva, señoría, yo creo que este gobierno está comprometido con Cataluña y, evidentemente, por tanto, con los catalanes y catalanas. Y por si fuera poco, von der Leyen, sin tener siquiera legitimidad para hacerlo, se comprometía a destinar 1,4 billones en energía y armamento estadounidense. Un negocio redondo para Trump y una ruina para Europa, que enfrentará las nefastas consecuencias económicas y políticas de este acuerdo y que pagarán, como siempre, los trabajadores y las trabajadoras. Y son unas consecuencias que nos preocupan profundamente. Recientemente, el Gobierno vasco ha tasado en más de 700 millones las pérdidas que este acuerdo va a generar en la industria vasca debido a los aranceles, que en algunos sectores clave para nosotros, como es el sector automovilístico, alcanzan hasta el 27%, hasta el 27,5%. Esto es un golpe a uno de los principales pilares de nuestro tejido productivo y laboral que puede poner en riesgo cientos de puestos de trabajo. Por eso le pregunto si comparte usted este acuerdo y qué hará para enfrentar estas consecuencias, como este duro golpe que va a subir previsiblemente la industria vasca. Eskerrik asko.
Muchas gracias, señora Izpurúa. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Izpurúa. Bueno, en primer lugar, yo creo que el Gobierno se ha manifestado, yo mismo lo hice a escasos días de conocerse ese acuerdo, lo apoyamos con poco entusiasmo, o con ningún entusiasmo, vine a decir, no fue una forma políticamente correcta de demostrar una cierta discrepancia. Es cierto también que España no es uno de los países más expuestos a esta guerra comercial abierta por Estados Unidos de manera unilateral, injustificada y desde luego injusta, pero también lo es, señoría, que hemos sido el primer gobierno en reaccionar a ese acuerdo comercial. Lo que hicimos nada más conocerse, los aranceles impuestos por Estados Unidos fue aprobar un Real Decreto Ley, gracias también a sus señorías, a su grupo parlamentario, para proteger con 14.000 millones de euros en avales a muchas de las empresas afectadas por esta guerra comercial abierta por la administración estadounidense. En todo caso, ¿qué es lo que defendemos? Bueno, pues entre otras cosas, hoy acabamos de conocer en uno de los principales medios de comunicación internacionales que la Unión Europea quiere cerrar no solamente el acuerdo comercial del Mercosur, sino también quiere cerrar el acuerdo comercial con Indonesia. Bueno, yo creo que el camino que tiene que seguir la Unión Europea es el de diversificar sus relaciones comerciales, y en eso está también el Gobierno de España, en el intentar abrir pues, nuevos aliados comerciales en otras partes del mundo donde efectivamente podemos exportar y reconducir algunos de esos impactos que, lógicamente, pues este acuerdo con Estados Unidos nos puede causar. Somos conscientes de que en Euskadi, a diferencia de otras partes del Estado, pues puede ser afectado de manera mucho más intensa, pero bueno, yo creo que también ahí está el Real Decreto Ley. Están hablando no solamente el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino el propio ministro Cuerpo, el Ministro de Economía y el responsable de Comercio, y bueno, estaremos atentos a cualquier evolución que se pueda producir. Efectivamente, del poco entusiasmo que demostraron antes, y no sé, yo esperaba un poco más de claridad, o por lo menos más contundencia al trasladar una posición contraria a ese acuerdo en el seno de las instituciones europeas. Sí, está bien abrir vías alternativas de comercio, claro que sí, pero se van a necesitar medidas más concretas para paliar los impactos de este acuerdo sobre la industria vasca y otros sectores afectados. Y en realidad lo que le estoy pidiendo con la contundencia es algo que están haciendo otros países, otras instituciones y otras entidades muy diversas que han alzado la voz contra este acuerdo, que es de subordinación política y económica. Son voces que en muchos casos no son precisas. Señora Izpurúa, se le ha acabado el tiempo. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que la clave de Europa y también de España es diversificarnos hacia afuera con otras relaciones comerciales y también profundizar el mercado único. Yo creo que estamos escuchando a un exbanquero del Banco Central Europeo, como es Mario Draghi, decir que lo que tenemos que hacer es impulsar el mercado único. Fíjese, según el Fondo Monetario Internacional, si quitáramos muchas de las trabas que tiene el mercado único, eso equivaldría a, por ejemplo, un 45% de tarifas en el sector servicios y un 100% de tarifas en el sector manufacturero. Por tanto, yo creo que hay mucho trabajo por hacer a la hora de relaciones comerciales con otros países y también profundizar el mercado único.